Eh, ¿Por qué este tema? Yo me imagino que en el diplomado, que debo mencionar además que vi, hasta me dan ganas de tomar el diplomado porque son muy buenos los profesores que tienes de mucha calidad y sobre todo de muchísima experiencia en esta temática. Eh, pero cuando me invitaron a hacer alguna presentación, pensé que realmente probablemente este tema que a veces es un poco fuera de la formación tradicional. Voy a empezar haciendo una pequeña repasada general para entender qué es la CICAD. La CICAD es la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, que está en la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos, probablemente ustedes la han visto en acción estos días por el tema de Ecuador con México, es el principal foro político de la región de las Américas. Y dentro de este foro político, la CICAD es el organismo que tiene que ver con la temática de droga en sus distintos aspectos. Es el foro político también de los países de la región para abordar la temática de drogas. Y eso es importante porque cuando a veces uno está en el país o trabajando directamente en el terreno, piensa que este es un tema como que le interesa solamente a la comunidad en la cual uno está trabajando. Y no, esto es decir, acá hay un correlato de nivel nacional y también un correlato de nivel regional, de toda la región de las Américas. Y por supuesto, nivel mundial, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito. En este sentido, quería mencionarles que la CICAD tiene además una estrategia hemisférica sobre drogas y un plan de acción hemisférico que se construye por consenso entre los Estados miembros y es lo que marca nuestro trabajo, pero también el compromiso que han tomado los países respecto a cuáles son los objetivos o las medidas que van a desarrollar en determinado periodo de tiempo. Entonces, no es que solamente el trabajo que uno hace en el territorio me importa a mí y a mis compañeros, digamos, o a mi comuna o a mi comunidad, sino que también eso tiene un reflejo a nivel nacional, donde también hay una planificación en los países con una estrategia propia, y eso responde también a una estrategia hemisférica, donde los Estados miembros, año por medio, tienen que dar cuenta de lo que se está realizando en los países. Y entonces para eso tenemos una Secretaría Ejecutiva de la CICAD, donde tenemos 5 unidades. Yo me ubico en la unidad de reducción de la demanda. Tenemos una unidad de fortalecimiento institucional que trabaja directamente con los países, fortaleciendo las instituciones que están a cargo de la temática. Otra unidad que trabaja con reducción de la oferta, que ve todo lo que tiene que ver con tráfico, narcotráfico, microtráfico, etcétera. El mecanismo de evaluación multilateral, que justamente es un mecanismo para que entre pares, entre los mismos países, se evalúa el desarrollo y los avances comprometidos en la estrategia hemisférica sobre drogas. Y el Observatorio Interamericano sobre Drogas, que me interesa mencionarlo porque me ayudaron para armar esta presentación, porque son quienes consolidan los datos que tenemos en la región de las Américas. Todas las encuestas que se levantan a nivel nacional eh, se compilan en el Observatorio Interamericano y eso nos permite tener una mirada hemisférica regional de lo que está pasando en los distintos países y poder establecer algunos tipos de cooperación. Entonces, en esta presentación yo me planteé un poco ir más allá de las drogas, entre comillas, tradicionales o lo que habitualmente nosotros encontramos que tiene mayor relevancia o mayor peso epidemiológico en los estudios nacionales, tanto en población general, en hogares, como en población escolar, donde habitualmente las prevalencias más altas de consumo están en el alcohol, que sigue siendo la principal sustancia de consumo a nivel mundial, la que mayor cantidad de muertes y daños asociados genera y sobre la cual se están haciendo esfuerzos de reducción de su consumo. Chile está en los primeros lugares de la región de las Américas, sobre todo con el binge drinking, que es el consumo intensivo en pocos días de la semana, que es muy dañino.
Luego tenemos, por supuesto, el tabaco, que afortunadamente se ha ido reduciendo su consumo, sobre todo Sudamérica es uno de los países que ya ha alcanzado el nivel de libre de, creo que se llama libre de tabaco o libre de humo, no me acuerdo mucho, pero tuvimos una presentación hace 2 días de eso, que no significa que no se fume, sino que se han cumplido varios de los objetivos para ir reduciendo los espacios donde se fuma y por lo tanto donde se impacta a la salud de quienes no fuman o quienes no consumen, y que se están implementando distintas medidas que han sido comprometidas. Y luego tenemos habitualmente con niveles importantes en los datos epidemiológicos, la marihuana, y un poquito, no, bastante menor, los datos de prevalencia de cocaína y de pasta base. Pero siempre aparece en los estudios, al final, una prevalencia mucho más baja, como de otros, o de nuevas sustancias psicoactivas, o con algunos nombres, éxtasis, MDMA, etcétera, un dato un poquito menor. Y entonces, eso hace que a veces se nos quedan en el olvido porque no tienen la relevancia epidemiológica que tienen todas estas otras sustancias, entre comillas, más tradicionales, pero son sustancias que por sus características, las que vamos a hablar ahora, aunque es una población muy pequeña la que consume, puede generar muchísimos impactos o daños y alta mortalidad. Eh, bueno, epidemiológicamente, probablemente en el hemisferio norte, lo vamos a mencionar ahora, hay niveles más altos en relación al fentanilo que lo que hay en Latinoamérica. Pero por eso que me quería centrar hoy día en esa parte más pequeña de la tabla de los resultados de los estudios epidemiológicos. Entonces, contarles solamente que la CICAD, bueno, por supuesto, a través del Observatorio Interamericano de Drogas, tiene un memorándum de entendimiento con Naciones Unidas para abordar específicamente la temática de las nuevas sustancias psicoactivas. Y desde que se firma este memorándum de entendimiento, hemos constatado a través de los diferentes estudios algunas realidades, por lo menos importantes de destacar el día de hoy. Que las drogas sintéticas constituyen el segundo en términos de los opiáceos y tercer en términos de las anfetaminas, grupos de sustancias de mayor consumo a nivel global. Probablemente en las Américas tenemos, como digo, estas más tradicionales, pero cuando uno mira el panorama global se da cuenta inmediatamente que sobre todo los opioides tienen una prevalencia importante a nivel global. América Latina y el Caribe ha tenido una expansión, diversificación y rápida aparición de distintas ofertas o distintas sustancias nuevas, sobre todo desde el 2013 en adelante. Una de las características de las nuevas sustancias psicoactivas es que muchas de ellas se pueden desarrollar en laboratorios, incluso laboratorios caseros. Entonces, eso ha hecho que en los últimos años, 10 años, esto ha tenido un desarrollo y un avance bastante acelerado y bastante rápido. Y por lo tanto, en varios países han dejado de estar en un segundo plano, como digo yo, en la parte baja de la tabla de datos epidemiológicos. Es un problema cada vez más común. En América del Norte tenemos el tema del fentanilo, que es un opioide que vamos a detenernos un poquito más en eso. Y bueno, y además de las nuevas maneras de producir sustancias, también hay un riesgo con los precursores. Todas aquellas sustancias que se ocupan para producir nuevas drogas también son sustancias que tienen un efecto tóxico mortal bastante relevante y desde el cual, si uno revisa los distintos estudios, uno puede encontrar desde, no sé, acetona hasta veneno para ratas. Entonces, el tema de los precursores químicos no es menor. Bueno, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, respecto al éxtasis, encontramos que ha habido un aumento del consumo en la región de las Américas,
probablemente mucho más focalizado en algún tipo de actividades y probablemente, no probablemente, en población joven, juvenil. Eh, el éxtasis es una sustancia que además se ofrece o se utiliza en algunos contextos más bien de fiestas de diversión, eh, pero que ha tenido una expansión, como ustedes pueden ver aquí. Yo voy a mirar acá que tengo una pantalla más grande. eh, los datos de consumo, donde tenemos en el hemisferio norte entre un 3,1 y un 4,5% de consumo. Esto es un estudio del año 2019, un informe del año 2019. Si se fijan, Chile está con el mismo color que Norteamérica. Eh, Luego tenemos México eh, y acá tenemos toda la zona de Brasil, Ecuador, Perú, eh, Bolivia, etcétera. Colombia también. Entonces, he estado presente y sigue estando presente eh, en la región de las Américas, se ha ido expandiendo. Las metanfetaminas, el consumo, por supuesto, en América del Norte, eh, en la frontera norte de México con Estados Unidos se dan varias problemáticas que también las vamos a mencionar. Y lo que mencionábamos, que muchos de los precursores para producir metanfetaminas están en las listas de sustancias, no están en las listas de sustancias controladas. Eh, es algo que probablemente van a ver en el diplomado, pero Naciones Unidas se reúne una vez al año y gracias a un informe que hace la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas, se van estudiando la aparición de nuevas sustancias, eh, se ven los efectos, los daños y se van poniendo en distintas listas que hace que sean sustancias controladas o no controladas por los estados. Entonces, este es un proceso donde las nuevas sustancias psicoactivas evolucionan de manera rápida y no alcanzan a estar en las listas de sustancias controladas, pero además muchos de sus precursores de las sustancias que se ocupan para producir tampoco están en las listas de sustancias controladas. Entonces, eso hace que a nivel nacional sea difícil porque no hay un respaldo como legal, no hay un cuerpo legal que apoye para poder establecer mecanismos de control. Por eso que es relevante esta mención. Eh, Vamos a hablar del fentanilo. El fentanilo es una droga sintética que tiene las características de los opioides, de los similares eh, al opio, eh, y ha tenido una fuerte expansión en el hemisferio norte, generando, y es lo más preocupante, la muerte por sobredosis, porque por las características del el fentanilo, es una sustancia que con dosis muy bajas, no es necesario que una persona sea dependiente o sea un consumidor habitual, sino que con dosis muy bajas se puede producir un paro cardiorrespiratorio. Y eso es lo que se llama la muerte por sobredosis. No es que a veces uno tiene el imaginario de que la sobredosis es una persona que lleva mucho tiempo consumiendo y de repente consumió mucho. No necesariamente. Esto es dosis muy bajitas, incluso mezcladas con otras drogas, que hacen que sea muy letal. Eh, entonces, por ejemplo, tal como se señala acá en este cuadro, eh, hay algunos datos de que aparece mezclada con otras sustancias como con heroína, como LSD con ácido lisérgico o incluso con cocaína. Y el fentanilo es una sustancia que tiene un efecto más bien depresor del sistema nervioso central, no más bien un depresor del sistema nervioso central, y por lo tanto es un depresor del funcionamiento general del organismo y eso hace que con dosis muy bajas eh, puedan haber muertes por sobredosis. Y eso es
un dato muy importante y de mucha preocupación. Bueno, ¿qué son las nuevas sustancias psicoactivas cuando hablamos de esto? Esto es una nomenclatura que incluye el nombre que se le da a una categoría que incluye muchísimas sustancias con distintas características, distintos efectos, pero se le da este nombre porque es una manera de clasificar en una categoría todas estas sustancias que están apareciendo rápidamente. Ustedes pueden ver en esta foto además que tienen distintas formas, formatos de consumo, de uso. Hay mucho marketing, entre comillas, que está asociado, colores, envases, maneras de uso. Y como no están controladas, como decía, no están todavía incluidas en distintas listas, la velocidad, la rapidez, la creatividad con la que se producen es más rápida que la respuesta que pueden tener los organismos internacionales, porque primero hay que detectar que hay una nueva sustancia, hay que estudiarla y luego hay que proponerla a votación para ver en qué lista se incluye y poder establecer los controles asociados. Por lo tanto, son de mucho riesgo, porque mientras ocurre todo ese proceso eh, administrativo, de salud, de seguridad, ya se están creando nuevas y tienen muchísimos riesgos y daños para la salud. Y además se mezclan en el mercado de las otras drogas, entre comillas, tradicionales, o sea, el mismo dealer o vendedor te ofrece una opción variada de sustancia y ahí va incluyendo este tipo de sustancia. Eh, por ejemplo, acá hay una lista, bueno, esto se los voy a, yo creo que tal vez esta está mejor. Se los voy a dejar para que ustedes luego no nos vamos a detener en cada una de estas sustancias, porque además, como digo, son muchas y tienen distintas características y van apareciendo de manera muy rápida, pero aquí más o menos hay un resumen de lo que podemos ir encontrando, tanto en las que están ya reconocidas en algún tipo de listas como aquellas que no. Eh, pero definitivamente, como ven ustedes, hay de distintas características de distintos efectos. Tenemos estimulantes, como disociativos anestésicos, la ketamina, que ha tenido también un incremento importante en nuestra región, los opioides como la morfina, la heroína, bueno, el fentanilo que mencionábamos. Y bueno, Silver, Spice Gold, todos estos nombres lo que hacen es que hacen un marketing indirecto, lo mismo que el éxtasis, que ya con el nombre eh, generan la curiosidad por consumir. O sea, si a mí me ofrecen algo que se llama éxtasis o bomba de amor, por supuesto que ya el nombre es llamativo y por supuesto que incita a la curiosidad. Diferente si me dijeran, no sé, una metanfetamina. Eso es un nombre que no vende, ¿no? Entonces, tenemos acá un marketing, un mercadeo indirecto también de la sustancia. Bueno, para eso, desde la CICAD y desde el Observatorio Interamericano, se ha propiciado el desarrollo de sistemas de alerta temprana en los países. Los sistemas de alerta temprana son equipos donde se coordina la información que viene de distintas fuentes, los servicios de urgencia, los centros de tratamiento, las escuelas, las incautaciones de las policías, etcétera, para poder tener una información rápida que venga rápidamente desde la calle de lo que se está usando o consumiendo. Y eso, la idea es que se pueda levantar una alerta cuando hay situaciones de peligro o riesgo rápidamente a nivel nacional o local, municipal o local. Entonces se ha ido avanzando, ya hay varios países de la región de las Américas, Chile es uno de ellos, que tiene además sus informes, ustedes los pueden ver, eh, que cuentan con sistemas de alerta temprana y además eso se informa, tenemos un sistema regional en la CICAD que recopila toda esa información. Entonces, por ejemplo, hace un par de años hubo
En un día murieron aproximadamente 30 personas en Buenos Aires por una cocaína que estaba adulterada con carfentanilo. Al parecer fue una disputa entre eh, dos vendedores, traficantes de droga de pequeña escala, pensamos, y uno contaminó la droga del otro, y eso hizo que aquellas personas que le habían comprado a un vendedor en un día empezaron a morir rápidamente. Afortunadamente se alertó rápidamente por la información que tenían, por ejemplo, las ONGs que trabajaban en calle con la población usuaria que le compraba a ese vendedor, se levantó una alerta y se logró desechar, que las personas que compraban desecharan rápidamente las sustancias que habían comprado a ese vendedor en ese día o en ese par de días y no hubiera más muertes, pero alcanzó a haber en un día 30 muertes y evidentemente era una droga que estaba contaminada por el efecto tan rápido, tan mortal, digamos. Entonces, es muy importante contar con estos sistemas de alerta temprana para prevenir más muertes. La siguiente, creo que se me quedó ahí. Acá. Bueno, también hay sistemas de alerta temprana a nivel mundial, internacional, Naciones Unidas, el Observatorio Europeo, ustedes pueden ahí buscar luego, pero hay muchísima información respecto a cuáles son las drogas que están apareciendo, como les digo, antes de que eh, sean reconocidas y ya hayan hecho todo un proceso de investigación y seguimiento. Tengo mi gato que se quiere subir como siempre en todas estas reuniones, así que espero que no aparezca aquí en la pantalla, si no lo voy a tener que sacar. Que le encantan estas conferencias. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? Este es el panorama más o menos que tenemos en la región de las Américas. ¿Y cuál es el desafío que presenta? Bueno, eh, yo creo que son desafíos que vienen en distintos niveles. Por un lado, lo que tiene que ver con las políticas públicas, con las policías, con lo que tiene que ver también con el control de la oferta. Eh, pero nos vamos a centrar más bien en lo que nos interesa a nosotros. Primero que nada, uno de los desafíos, por supuesto, que es necesario tener sistemas de alerta temprana, tanto a nivel nacional, regional, ojalá comunal incluso, sobre todo en algunas poblaciones o grupos de mayor riesgo donde hay mayor consumo. También es necesario fortalecer el trabajo de los laboratorios, porque muchas veces no se sabe qué es eh, lo que se está consumiendo, qué se está usando, qué efectos, de dónde viene. Me acuerdo en algún momento en el Senda que lo mandamos a salud pública a estudiar, nos llegaron eh, unas muestras de este alcohol barato, unos frasquitos que se estaban vendiendo, no sé, como a 1.000 pesos, no me acuerdo. Eh, pero los efectos que nos señalaban que estaban teniendo las personas, habitualmente la población más bien de calle, que estaban consumiendo este alcohol barato, no eran los efectos habituales de quien consume alcohol. Entonces, lo mandamos a revisión al Instituto de Salud Pública y bueno, por supuesto que era un alcohol que tenía en realidad bastante poco de alcohol y tenía bastante más de otras sustancias tóxicas. Entonces aparecen en distintos grupos, en distintos medios, sustancias y es necesario contar con los laboratorios para saber qué es, de qué se trata y cuáles son, por supuesto, los riesgos que pueden estar asociados. Eh, Otro importante desafío es conocer cuáles son las sustancias que están eh, disponibles o que están apareciendo, sobre todo en el lugar donde uno trabaja. Por ejemplo, si uno trabaja en tratamiento, ¿cuáles son esas sustancias? ¿Qué efectos tienen? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo, comúnmente, cómo la llaman las personas que la usan? Eh, ¿Y cuáles son los riesgos? Porque, como digo, pueden ser rápidamente
mortales. Y por lo tanto también es relevante y tiene que estar asociado a la disponibilidad de que esas personas sean atendidas en los servicios de emergencia. Probablemente los servicios de salud, los servicios de emergencia están más habituados a recibir a alguien que viene con problemas por una sobredosis de cocaína eh, que con algún efecto tóxico de alguna de estas sustancias. Entonces es importante tener y desarrollar un sistema de atención ágil y tener toxicólogos, por supuesto, en los equipos. Eh, otra desafío que tenemos, bueno, en Estados Unidos acá, por ejemplo, el año pasado, bueno, ustedes vieron, ha ido en aumento la cantidad de muertes por sobredosis de fentanilo. El año pasado aproximadamente 70.000 personas murieron en Estados Unidos por una sobredosis. Y eso ha hecho que se tenga que usar eh, todos los medios disponibles para poder tener naloxona, que es un antagonista, un agonista de opiáceo, que lo que hace es que revierte la respuesta de sobredosis, o sea, logra sacar a la persona del paro cardiorrespiratorio. No es una sustancia para abordar la dependencia, no. Es una sustancia que se ocupa en el momento en que la persona está teniendo un paro cardiorrespiratorio. Como eso se ha ido extendiendo cada vez más en Estados Unidos, se ha ido trabajando. Inicialmente esto era una sustancia, la naloxona, que se vendía en farmacias con receta. Ahora no, se vende en farmacias, pero en la parte donde están esos medicamentos que están sin receta, como quien dice en Chile, como cuando uno va al mostrador y saca, no sé, un parche curita, un paracetamol, eh, se vende sin receta y además ha habido una distribución a nivel nacional para que haya disponibilidad de naloxona, sobre todo en los sectores donde hay más consumo. Pero hay naloxona, por supuesto, en los servicios de urgencia, en los colegios. Al día de hoy hay naloxona porque hay niños, adolescentes, que han muerto en los colegios por una sobredosis de fentanilo. Y ha habido todo un trabajo con los organismos que hacen trabajo comunitario en terreno para que tengan naloxona. Hay gente que hace como el trabajo de calle y se dedica a caminar las noches, las tardes, en los lugares de consumo con bolsas donde tienen naloxona para poder sacar a las personas del paro cardiorrespiratorio. Incluso se dejan bolsitas colgadas en algunos sectores, que son estos sectores de consumo, y es una realidad muy, muy preocupante por la alta mortalidad que tiene. En la frontera norte de México se está dando también una alta mortalidad por consumo de fentanilo. También ha habido reportes, recién salió uno del Observatorio Colombiano, no era del último año, creo que era tenían datos de hace 2 o 3 años atrás y ya había reconocimiento en el sistema, como en lo reconocido con personas que llegaron a un servicio de urgencia, de 30 muertes por sobredosis. Eh, y bueno, los datos de incautaciones también nos habla que está apareciendo fentanilo en otros países de la región. Por lo tanto, es un desafío en términos de, para la sobredosis está esta opción. Eh, y hay que revisar en cada país, por ejemplo, el estatus legal de la naloxona. Hay países que lo tienen en listas controladas y no está de fácil y rápido acceso. Eh, la capacidad que tiene un país a través de los sistemas de salud, de los proveedores, de tener naloxona, el correcto uso de la naloxona, etc. Entonces, este es un desafío que tenemos hoy en día, sobre el cual hay muchísima preocupación en los países de la región de las Américas,
afortunadamente, aún en el mapa del hemisferio norte, el hemisferio sur, no está bajando con mucha rapidez, pero sí empiezan a aparecer algunos focos y eso hace que estemos llamando la atención frente a esta necesidad. Hace 2 o 3 semanas en la CND, las Comisiones Nacionales de Drogas reunidas en Viena, en Naciones Unidas, se aprobó una propuesta de resolución presentada por Estados Unidos justamente para poder incluir estos aspectos en relación a los agonistas, a los opioides y poder tener esta disponibilidad en los países. Por lo tanto, desafío, por supuesto, que la formación y la capacitación, y me alegro mucho que estemos a puertas de partir con un nuevo diplomado, sobre todo en relación a este tipo de sustancias, la formación de profesionales de la salud, de médicos, de enfermeras, de urgenciólogos, etcétera. Para los programas y los centros de tratamiento, estar atentos a quienes consumen estas nuevas sustancias, poder subir esa información al nivel nacional, difundir los riesgos, especialmente en grupos determinados de usuarios. ¿Cuáles son los riesgos? Saber que existen este tipo de sustancias, poder conocer lo que están usando, consumiendo y a qué se exponen. Hay mucha discusión acá en el hemisferio norte, en particular del fentanilo y otros opioides, por el excesivo uso que se ha hecho parte de los profesionales médicos en términos de prescribir opioides para el manejo del dolor. Y entonces se hace una crítica muy fuerte a que esta aparición tan fuerte del fentanilo pudo ser posible porque había mucha oferta de opioides, incluido el fentanilo, para el manejo del dolor y que eso fue impulsado probablemente por las farmacéuticas y la industria médica, es la discusión que hay. Y por lo tanto es posible de pensar que en la medida que se van poniendo más restricciones en algunos países, se empieza a buscar otros países para poder hacer la venta y distribución. Por eso que es muy importante la formación de médicos también a ese respecto. A mí anécdota personal, cuando llegué acá me tocó sacarle las muelas del juicio a mi hija, y lo primero que me llamó la atención que acá se hace con anestesia general. En Chile, con suerte, con anestesia local, y a mí me la sacaron sin anestesia, a tirones. Y luego a uno se iba bien inflamado con harto hielo a la casa y te dan un analgésico, un Nefersil, lo más fuerte, que a uno le dan con suerte y aguántate. El resto del concepto es aguántate. Todos hemos sobrevivido a una extracción de muela, antibióticos para la infección, aguántate y Nefersil. Bueno, acá, como les digo, anestesia general, y luego, cuando me dan la receta, me dan paracetamol con tramadol y me dieron otro opiáceo más para darle a mi hija que tenía 15 años. Lo cual no dejó de llamarme la atención. Por supuesto, yo no le di nada de eso y usé el sistema chileno, el que hemos sobrevivido todos, que es hielo y aguántate. Eh, pero, pero sí, hay todo un tema de un impulso. Yo no digo que las personas tengamos que someterlas al dolor si no es necesario, por supuesto que sobre todo no vamos a comparar un dolor de muelas con el dolor asociado al cáncer, por ejemplo, pero sí es necesario utilizar un criterio más adecuado para la prescripción de este tipo de sustancias. Bueno, y en ese sentido viene toda la discusión para nuestra región del concepto de reducción de daño, porque si miramos el uso de la naloxona, efectivamente lo que se está haciendo es reducir el daño en relación al uso de una sustancia, eh, principalmente para poder sacarla de la sobredosis y para que las personas incluso en algunos casos que ni siquiera saben lo que están consumiendo,
puedan tener un acceso rápido y seguro a una sustancia que ya sabemos que les va a salvar la vida. Pero entonces se vuelve a hacer presente toda la discusión respecto a las estrategias de reducción de daños. ¿Por qué para esta sustancia sí? ¿Por qué para otras no? ¿Qué es lo que se entiende por reducción de daños? Y también eh, eh, yo creo que es una conversación que es bueno, cada cierto tiempo se retoma, pero en base también a esta resolución que se acaba de aprobar en la CND en Viena, es importante volver a revisar esto. ¿Cuáles son los criterios? ¿Para quiénes? ¿Mayores de edad, menores de edad? ¿Qué tipo de sustancia? Eh, ¿Es un objetivo? ¿La abstinencia total no es un objetivo? ¿Es transición? ¿Es reducción de daño? ¿Es prevención? ¿Es abordaje? ¿Qué es? Entonces, también esta discusión, sobre todo cuando aparecen fuertemente este tipo de sustancias, que provocan esta sobredosis, esta muerte tan accidental o tan rápida, eh, se hace muy necesaria. Entonces creo también que en el contexto de la formación eh, es un buen espacio para poder hacer esta discusión. Más allá de eh, las opiniones, a veces está muy asociado como algo político. Yo creo que es importante una discusión técnica respecto a lo que es la reducción de daño. Eh, es un poco como, yo digo que nos ha hecho mal que probablemente el feminismo ha estado acaparado por algunos grupos políticos y eso hace que se confunda muchas veces cuáles son los objetivos de la igualdad, por ejemplo, con el logro de algunos objetivos políticos. Y creo que pasa también en el tema de reducción de daño. A veces está asociado a un discurso político y no necesariamente hemos logrado profundizar y llegar a acuerdos técnicos de lo que es, de lo que no es, cuáles son los límites, cómo es una buena estrategia de reducción de daño y hacia qué debería apuntar. Probablemente encontraremos y encontramos hoy en día en Europa, que tuvo su epidemia de heroína en los años 80 y tuvo que abordarla fuertemente con este tipo de estrategias, bastante evidencia y buena experiencia con buenos resultados acumulados. Entonces creo que es un desafío donde es muy, muy importante abrir este tema de debate con responsabilidad, con seriedad y desde un punto de vista técnico, que es en el ámbito en el que estamos hoy día. También es importante contar con que las salas de emergencia, los servicios de salud puedan estar, ya lo mencioné, pero preparados para atender este tipo de alertas, de información y tengan el tipo de medicamentos disponibles para abordar esta sustancia. Y por supuesto, estar atentos a las alertas de los sistemas de alerta temprana, que a veces es una información que surge de los países, pero hemos visto que en ocasiones internamente en el país no hay mucha difusión. Entonces eso es importante hacer la difusión y creo que las universidades acá además tienen un rol y una responsabilidad desde lo técnico de participar en los sistemas de alerta temprana y ayudar con la difusión de los hallazgos. Así que bueno, eso me podría alargar muchísimo más, pero eh, creo que en honor al tiempo dejo algunos temas abiertos para debate, para discusión. Quiero agradecer, por supuesto, al Observatorio Interamericano de Drogas que me dio esta información y muchas más de toda la que han recopilado para poder armar esta presentación. Bueno, agradecer a todos ustedes, agradecer la invitación. Eh, y estamos en contacto para, bueno, para futuras actividades en conjunto con ISAP, ICU DDR y con la Universidad Católica de Temuco. Muchas gracias.